Hoy vamos a comenzar el estudio de las leyes de los exponentes. Las leyes de los exponentes son un conjunto de propiedades referidas a las distintas formas en que aparecen los exponentes, el significado de estos, las transformaciones y operaciones que pueden llevarse a cabo. Ahora en adelante, para referirnos a estas leyes que rigen los exponentes, vamos a hacer mención a propiedades. La primera propiedad que vamos a mencionar acá, aunque muchos no la consideran una propiedad como tal, nos dice que la potenciación no es conmutativa. Es decir, si tenemos a elevado a la n, eso es distinto de tener n elevado a la no es conmutativa. Vamos a dar un ejemplo muy sencillo. Si tengo 2 elevado al cubo, esto es distinto de tener 3 elevado al cuadrado. ¿Por qué? Porque 2 al cubo sería multiplicar por sí mismo la base 3 veces, sería 2 por 2, 4, por 2, 8. Esto va a ser distinto a tener 3 al cuadrado, que significa que voy a multiplicar la base por sí misma 2 veces. Y 3 por 3 es 9. Estas dos cosas son distintas. Por lo tanto, esta primera propiedad nos va a indicar que no es conmutativa la potenciación. En esta segunda propiedad nos dice que la potenciación no es asociativa. Veamos el siguiente ejemplo. Si yo tengo esta expresión a elevado a la m, a su vez elevado a otro exponente n, yo no puedo asociar los exponentes. Y esto va a ser distinto a, que es la base, elevado a la m, elevado a la n. Si yo tengo 2 elevado al cuadrado y a su vez elevado a la 3, esto es distinto de tener 2 elevado a la 2 a la 3. ¿Por qué razón? Porque 2 elevado es 4. 4 elevado al cubo sería 4 por 4, 16, por 4 me daría 64. Esto es distinto de tener a 2 elevado, el 2 al cubo, aquí sería 8, 2 elevado a la 8 es 256. Estas dos cantidades obviamente son distintas. Por lo tanto, la potenciación no es asociativa. Propiedad número 3 nos dice que la potenciación no es distributiva para la suma o la sustracción. Este es un error muy común en los estudiantes por no tener en consideración esta advertencia de esta propiedad. Si yo tengo esta suma, dentro de paréntesis, a más b elevado a un exponente, eso es distinto de tener la potencia de cada uno de estos sumandos que están acá. Es decir, es distinto a la n más b a la n. Y lo mismo ocurre para la sustracción o la resta. Estas dos expresiones son distintas. Veamos un ejemplo. En este primer ejemplo tenemos esta expresión, muy sencillo, 2 más 3 elevado al cuadrado. Eso tiene que ser distinto de 2 al cuadrado, que es el primer sumando, más 3 elevado al cuadrado. Porque si yo efectúo esta parte que está acá, serían 2 más 3 es 5. Me quedaría 5 al cuadrado. Esto tiene que ser distinto a esto. 2 al cuadrado, aquí sería 4, más 3 al cuadrado es 9. Recordemos siempre que este exponente indica el número de veces que debo multiplicar la base por sí mismo. Si 3 por 3 es 9. Y 5 al cuadrado es 25. Y 25 es distinto a 4 más 9, que es 13. Por lo tanto, con respecto a la suma, no es distributivo. Vamos a hacer un ejemplo con respecto a la resta. En este ejemplo tenemos esta resta 6 menos 4 elevado al cuadrado. Entonces, aplicando esto que tenemos acá, esto es distinto de tener 6 al cuadrado menos 4 elevado al cuadrado. ¿Por qué razón? Porque 6 menos 4, si resolvemos lo que está dentro de paréntesis, eso es 2. Y 2 al cuadrado, sabemos que esto nos da 4. Entonces esto es distinto a tener 6 al cuadrado, que es 36, menos 4 al cuadrado, que es 16. Si yo hago esta operación acá, me va a quedar 20. Y 4, pues, obviamente, es diferente de 20.
Por lo tanto, la potenciación no es distributiva para la suma o la sustracción. Propiedad número 4. Multiplicación de potencias de igual base. Para multiplicar dos o más potencias que tienen igual base, se escribe la base común y como exponente se coloca la suma de los exponentes de las potencias que se están multiplicando. Es decir, si yo tengo b elevado a la n por b elevado a la n, entonces esto va a ser igual a otra potencia que tiene como base común, es decir, b, y como exponente va a tener la suma de los exponentes de las potencias que se están multiplicando, es decir, m más, puedo tener acá muchas potencias que se estén multiplicando. De igual forma, los exponentes se tienen que seguir sumando. Veamos unos ejemplos. En este ejemplo, para demostrar el producto de potencias de igual base, para llegar a esta suma de exponentes, tenemos b al cuadrado por b al cubo, igual base. Pero si nosotros desarrollamos esta potencia, como lo hemos hecho anteriormente, aquí tendríamos b al cuadrado, significa que voy a tener b por b. Y b al cubo significa que vamos a tener b por b por b. Entonces aquí multiplicamos la base por sí misma dos veces y aquí la multiplicamos tres veces. Total que esto va a ser igual a b, que es la base que es común, sumado, los exponentes sumados dos veces más tres veces. Total que esto nos quedaría b elevado a la 2 más 3, que es 5. De tal manera que no hay que hacer este proceso que está acá para llegar a la conclusión de que se tienen que sumar los exponentes. En este ejemplo tenemos 2 elevado al cuadrado por 2 elevado al cubo. Si aplicamos la propiedad, colocamos la base que es común, que en este caso es 2, y sumamos los exponentes. Y me va a quedar 2 más 3. Esto va a ser igual a 2 elevado a la 2 más 3, que eso es 5. Si nos mandan a desarrollar esta potencia, pues nos quedaría 2, que esto es igual a 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16, por 2, 32. Entonces, veamos otro ejemplo. En este ejemplo tenemos la multiplicación de 5 al cuadrado por 5 elevado a la 1. El exponente, si no se observa que está escrito acá, se sobreentiende que es por 5 elevado a la 1 por 5 elevado al cubo. Entonces, esto va a ser otra potencia que va a tener como base común a la de ellos, en este caso es 5, y como exponente va a tener a la suma de 2 más 1 más 3. Entonces, esto va a ser igual a 5 elevado a la 2 más 1 más 3, que eso es 6. No importa cuántos factores tengamos acá, si observamos que tienen la misma base, entonces aplicamos la propiedad. La propiedad número 5 se trata sobre la división o cociente de potencias de igual base. Para dividir dos potencias que tienen igual base, se escribe la base común y como exponente se coloca la diferencia de los exponentes de las potencias que se están dividiendo. Esta expresión la podemos resumir de esta manera. Si tengo b elevado a la n entre b elevado a la n, entonces esto va a ser igual a esta potencia que tiene base b, la base común, y resto de los exponentes, siempre comenzando por el exponente de lo que consideramos el dividendo, m menos n. Haciendo la salvedad siempre que cuando se habla de divisiones, el denominador tiene que ser distinto de 0, es decir, esta base no puede ser 0. Veamos unos ejemplos. En este ejemplito, como para demostrar la propiedad, tenemos b a la 4 sobre b al cuadrado. Si nosotros desarrollamos estas potencias, como lo hemos hecho anteriormente, pues aquí b a la 4 significaría que debo multiplicar la base 4 veces por sí misma. Y en el denominador, b al cuadrado sería el equivalente a b por b. Aquí observamos que yo puedo eliminar estas dos bases de parte de arriba
con las dos bases en la parte del denominador de abajo. Y me quedaría solamente estas dos bases, este producto de estas dos bases. De tal manera que yo puedo reescribir sin hacer esto que está acá, lo puedo reescribir con una nueva potencia que va a tener la base común y los exponentes 4 menos 2. Y esto pues, va a ser igual a b elevado a la 4 menos 2, pues es 2. Entonces, división de potencia igual base, escribimos la base que es común y restamos los exponentes sin necesidad de hacer este procedimiento. Veamos los siguientes ejemplos. En este ejemplo, muy sencillo, tenemos 5 elevado a la 6 entre 5 elevado a la 4. Observamos que tienen la misma base, por lo tanto, aplicamos la propiedad, nos va a quedar otra potencia que va a ser la potencia que es común entre ellos, que en este caso es 5, y como se trata de división de potencia igual base, entonces restamos los exponentes. Quedaría 6 menos 4, esto va a ser igual a base 5 elevado a la 6 menos 4, que es 2. Como en este caso es fácil calcular, 5 al cuadrado significa que voy a multiplicar la base por sí misma, 2 veces sería 5 por 5, es 25. En este ejemplo tenemos esta división de potencia igual base, menos 2, la base elevada a la 6, entre menos 2 elevado al cubo. Si aplicamos la propiedad, escribimos la base que es común, que en este caso es menos 2 elevado a la 6 menos 3. Esto va a ser igual a menos 2, que es la base, 6 menos 3 es 3. Si nos mandan a llegar a calcular la potencia, me quedaría menos 2 por menos 2 por menos 2. Ya en el video anterior hablamos que cuando yo tengo una potencia que es negativa elevada a un exponente impar, y eso me queda como el resultado inmediato, que el signo de ese resultado va a ser negativo, sino menos por menos, más por menos, 2 por 2, 4 por 2 es 8. Como último ejemplo de esta propiedad tenemos esta división de potencia igual base. 1 medio elevado a la 8 entre 1 medio elevado al cubo. Entonces escribimos la potencia que es común, en este caso es 1 medio, y como se trata de división de potencia igual base, restamos los exponentes, es decir, 8 menos 3. Esto va a ser igual a 1 medio elevado a la 8 menos 3, eso es, si queda 1 medio a la 5. Si nos manda a desarrollar esta potencia, pues lo hacemos. Cabe señalar que yo puedo tener como base cualquier número real, pero lo importante es que escribo la misma base y resto los exponentes. Por el día de hoy vamos a dejarlo hasta acá. Vamos a tener varios videos donde vamos a aplicar ampliamente todas las propiedades que hemos estudiado. En el próximo video vamos a continuar con la segunda parte sobre estas propiedades que forman en definitiva la ley de los exponentes.